Ucrania acaba de desatar algo enorme en Moscú. El mayor ataque con drones del año ha terminado y Rusia está en llamas. El petróleo arde, Moscú está bajo asedio, y para Putin esto significa que los rusos que intentaba proteger en la ciudad más importante han recibido una fuerte dosis de la realidad de la guerra. El Moscow Times tiene los detalles. El 16 de marzo se informó que Ucrania lanzó una serie de drones sobre Moscú durante el fin de semana, en uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra. Los ataques continuaron hasta el 16 de marzo, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, mostrando que Ucrania considera a la capital rusa un objetivo legítimo. Claro, Sobyanin repite lo que Rusia siempre dice ante drones ucranianos, que las defensas aéreas destruyeron todo. Pero lo que más impacta es la cantidad de drones en los enjambres lanzados por Ucrania. En los últimos 2 días, las fuerzas de defensa aérea han destruido aproximadamente 250 drones enemigos en las cercanías de Moscú y en la segunda línea de aproximación, dijo el alcalde de Moscú en una publicación de Telegram. Lo que vemos aquí es que Ucrania ha dejado de contenerse mientras le muestra a Putin y a sus compinches del Kremlin que Moscú, que es la única ciudad que Putin quiere proteger por encima de todas las demás en Rusia, está al alcance de Ucrania y puede ser atacada. El gran trauma psicológico causado por la intensificación de la estrategia aérea de Ucrania podría presionar a Putin a terminar su invasión, como veremos en el video. Antes de eso, conviene analizar la magnitud del ataque ucraniano a Moscú. Ucrania ya ha lanzado drones contra Moscú antes. En marzo de 2025, casi un año antes del ataque récord de drones de Ucrania, Ucrania había intentado algo similar en Moscú. En ese ataque, 91 drones ucranianos fueron derribados en Moscú y alrededores, según el Ministerio de Defensa ruso, y murieron 3 personas. No hay víctimas reportadas en el último ataque de Ucrania hasta ahora, pero testigos informan muchas explosiones y Ucrania ha provocado el cierre de aeropuertos en la región de Moscú. El Kiev Post informa que personas en el lugar afirman haber visto explosiones en el distrito administrativo Troitsky de Moscú, así como en Podolsk, Domodedovo, Dubna, Mochaisk, Istra, Solnechnogorsk y Naro-Fominsk, que han sido atacados mientras Ucrania lanza drones casi indiscriminadamente contra la capital rusa y las regiones circundantes. Luego están los cierres de aeropuertos. Rosaviatsilya, la autoridad de aviación de Rusia, impuso restricciones de vuelo en varios aeropuertos tras el gran ataque con drones de Ucrania. Los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo, Chukovsky y Sheremetyevo han visto vuelos cancelados o retrasados, y solo Vnukovo ha logrado volver a operar con normalidad. Los demás aeropuertos despachan vuelos coordinados con autoridades, informa Kiev Post. El cierre de aeropuertos no es el único problema de Rusia ahora. Lejos de Moscú, el petróleo está ardiendo. Revelaremos la ubicación en unos minutos, pero no subestimen lo crucial que es para Ucrania cerrar los aeropuertos de Moscú. El cierre de aeropuertos causa retrasos o cancelaciones y puede dejar a miles de viajeros rusos varados. Psicológicamente, esto demuestra que los drones ucranianos ya alcanzan territorio ruso. No importa cuánto se esfuerce Putin en suprimir las pruebas de los ataques con drones, lo cual es una de las razones principales por las que el Kremlin ha bloqueado el acceso a Telegram. La suspensión de vuelos por motivos de seguridad envía un mensaje claro. Los drones de Ucrania están en el cielo. La cancelación de vuelos provoca reembolsos de boletos y reduce ingresos al Kremlin. Vimos algo similar en julio de 2025, cuando un ataque masivo de drones a 10 ciudades de Rusia provocó que 2.000 vuelos se retrasaran y otros 485 fueran cancelados. Se reembolsaron unos 43.000 boletos por estos problemas, representando muchos ingresos gravables que regresan a los ciudadanos rusos y a los que el Kremlin no accede. Cada ataque que cierra aeropuertos le cuesta dinero a la maquinaria de guerra de Putin y golpea la propaganda que el Kremlin quiere imponer al pueblo ruso. Otro giro interesante en esta historia. El Kiev Post y el canal de Telegram Shot informaron que Ucrania usó drones FP-1 en los ataques a Moscú. Ucrania habría lanzado drones en oleadas de 8 a 10 unidades. Cada uno de estos drones es capaz de transportar hasta 60 kilogramos o 132 libras de explosivos y puede recorrer hasta 1.400 kilómetros o 869 millas, lo que coloca a Moscú bien dentro de su alcance. Estos drones son incorporaciones recientes a la guerra aérea en Ucrania. El FP-1 fue presentado en mayo de 2025, aunque se informó que era capaz de transportar un explosivo del doble de tamaño de lo que afirma el Kiev Post, además de poder recorrer 200 kilómetros o 124 millas más lejos.
Militani dice que Ucrania ya estaba produciendo los drones en grandes cantidades para mayo y que se habían utilizado para llevar a cabo varios ataques contra Rusia. En noviembre, la nueva voz de Ucrania informó sobre el FP-1, señalando que este dron podría transformar la estrategia de largo alcance de Ucrania. El FP-1 es el dron más barato y eficiente en su clase, dijo en ese momento el fabricante del dron, Firepoint. Y con un bajo costo, viene la capacidad de lanzar enormes enjambres de estos drones, que es precisamente lo que estamos viendo en Moscú en este momento. Con el FP-1 Ucrania cuenta con un dron económico para saturar las defensas aéreas rusas. Aunque el ataque a Moscú no parece haber dado frutos todavía, al menos ninguno que se haya reportado, lo que Ucrania tiene aquí es un ataque que envía una clara advertencia a Putin. Combinado con híbridos de misiles y drones ucranianos como el Flamingo, el FP-1 podría ayudar a Ucrania a abrir paso por las defensas aéreas de Moscú y permitir ataques devastadores a la capital rusa. Decimos que no parece haber resultado nada de uno de los ataques más grandes contra Moscú que hemos visto hasta ahora en la guerra. La realidad es que realmente no sabemos nada más allá de los pocos datos que las autoridades rusas han dado. Aseguran que no hubo bajas y derribaron unos 250 drones. Ucrania se mantiene en silencio, y Moscú ha tomado algunas medidas durante estos ataques que indican que está tratando desesperadamente de mantener el control sobre la narrativa. Toma como ejemplo los bloqueos de Telegram que mencionamos antes. The Moscow Times informa que el mismo fin de semana en que Ucrania lanzó su andanada de FP-1, también personas en toda Rusia perdieron el acceso a Telegram. Se prevé represión total en abril, lo que podría terminar con esta red social en Rusia. Este último corte, que coincide con el ataque de Ucrania, indica que el Kremlin se está precipitando, tal vez para evitar la difusión de noticias e imágenes de los ataques en Moscú. Telegram dejó de funcionar para muchos rusos sin redes privadas virtuales, informa el Moscow Times. La pérdida de Telegram no es el único signo de que Rusia oculta algo. Según el Kiev Post del 15 de marzo, un apagón digital también ha afectado recientemente a Moscú y San Petersburgo. Este apagón, aparentemente provocado por el Kremlin, dejó sin internet móvil a 19 millones de personas. Se dice que esto está relacionado con un golpe de Estado, mientras Putin reduce el Ministerio de Defensa ruso. Pero todo esto se reduce a que Rusia está haciendo todo lo posible por quitarle a su propia gente las herramientas que pueden usar para informar sobre el éxito o el fracaso de los ataques con drones de Ucrania que están rompiendo récords contra Moscú. Esto es supresión de pruebas, supresión de los informes o del pueblo ruso y de la verdad que Putin quiere mantener contenida desesperadamente. Pero por mucho que el Kremlin se esfuerce en mantener su narrativa en Moscú, otra región de Rusia está proporcionando muchas pruebas de que los drones ucranianos están alcanzando sus objetivos. Te diremos cuál es esa región y lo que sucedió enseguida. Antes de continuar, recuerda que estás viendo The Military Show. Suscríbete al canal para más análisis y no te pierdas ningún video. Con Moscú desconectada y drones activos, Rusia enfrenta graves problemas en Krasnodar. Ubicada a unos 1.300 kilómetros o un poco más de 800 millas al sur de Moscú, esa ciudad es la capital de la región del Krai de Krasnodar en Rusia y está a menos de 100 millas del Mar Negro. Esa ubicación es clave porque vuelve a Krasnodar un objetivo principal de drones y misiles ucranianos. Además, la región tiene depósitos de petróleo que Rusia usa en su red logística para enviar combustible y suministros a la Ucrania ocupada. ¿Puedes adivinar qué atacó Ucrania el mismo fin de semana que envió 250 drones a Moscú? Si dijiste petróleo ruso, diste en el clavo. Durante las primeras horas del 16 de marzo, Ucrania lanzó un ataque masivo con drones contra el Krai de Krasnodar, alcanzando un depósito de petróleo local en el proceso. Los primeros reportes de las explosiones en la ciudad empezaron a surgir alrededor de las 2 de la mañana hora local, y no pasó mucho tiempo antes de que la evidencia del éxito de Ucrania fuera tan grande que las autoridades rusas ya no pudieron fingir que no se estaba quemando petróleo en la ciudad. En Telegram, tras el ataque de Ucrania, el equipo de emergencia del Krai de Krasnodar reportó que un dron causó un incendio en un depósito de petróleo en la zona industrial de Levinsk. Según información preliminar, no hay víctimas. Puede que no haya habido víctimas, pero sí hubo mucho fuego. Exilanova Plus lo mostró en su canal de Telegram, compartiendo videos de las secuelas del ataque de Ucrania. Cada video muestra un incendio masivo en la zona industrial de Lubinsk, que parece aumentar en intensidad a medida que pasas los videos. Ucrania no ha comentado el ataque, pero los informes indican que lanzó drones al depósito de petróleo. Sobre Rusia, aparte de los comentarios del equipo de emergencias de Krasnodar, vimos la misma excusa repetida por las autoridades rusas. No fue Ucrania quien logró un impacto directo con drones de largo alcance. Oh no,
Las defensas aéreas rusas fueron tan efectivas que destruyeron todos los drones sobre Krasnodar. Los restos de esos drones cayeron sobre el depósito de petróleo con tanta fuerza que incendiaron todo el lugar, y las llamas pueden verse desde muy lejos. ¿Alguien siente déjà vu con los reportes rusos de ataques ucranianos con drones? Parece que siempre son los restos, y no los drones en sí, los que causan el daño. La infraestructura energética y militar de Rusia parece tan frágil que podría incendiarse si le lanzas una piedra a un depósito. Estamos siendo sarcásticos. Lo que realmente pasó es que los restos de dron más precisos del mundo volvieron a golpear. Simplemente resultó ser un resto que todavía estaba conectado a un dron porque las defensas aéreas de Rusia fallaron por completo al intentar derribar ese dron. Kiev Independent informa que Krasnodar Krai ha sido un objetivo frecuente de Ucrania esta semana. El 15 de marzo, Ucrania también atacó la estación de bombeo de petróleo Tikhoretsk en la región, que sirve como uno de los principales puntos de tránsito de petróleo de la zona. Otra vez circularon fotos en redes sociales, incluyendo una de Exilenova Plus, que muestra la instalación incendiada. Para empeorar la situación de los rusos, el ataque del 15 de marzo ocurrió tras otro el 12 de marzo en la misma instalación. Además, Ucrania también logró un ataque contra la refinería de petróleo Ifipsky aproximadamente al mismo tiempo. Muchos creerían que Rusia no tiene defensa aérea en Krasnodar Krai. Quizás sea cierto. El Kremlin intenta frenar la difusión de información tras uno de los mayores ataques de Ucrania en Moscú, pero no logra seguir lo que Ucrania hace a 1.280 kilómetros de distancia. Krasnodar Krai y su petróleo arden, y Rusia no ha logrado contener las acciones de Ucrania en la región. Krasnodar y Moscú, dos ciudades muy distintas, han sufrido una avalancha de destrucción por drones en los últimos días. Y cada uno de estos ataques ucranianos ha hecho algo diferente, aunque en última instancia sirven al mismo propósito de paralizar la maquinaria de guerra rusa. Permanecemos un momento en el Krai de Krasnodar antes de regresar a Moscú. Lo que hemos visto aquí es la continuación de una estrategia que Ucrania aceleró en 2025. Eliminar gran parte del petróleo ruso debilita a las fuerzas de Putin y le quita un recurso clave al Kremlin para obtener dinero. Las instalaciones atacadas por Ucrania en el Krai de Krasnodar son clave para los suministros del frente, según el Kyiv Post. El territorio del Krai de Krasnodar se considera un centro logístico estratégico para el ejército ruso. Los depósitos de petróleo en la región funcionan como estaciones de servicio para las tropas rusas que luchan en el sur de Ucrania, según afirma el medio. La lógica de Ucrania es simple. Si destruyes las estaciones de servicio, eliminas el combustible ruso desde la fuente. Esto significa que los tanques, vehículos blindados y todo lo demás que Rusia tiene en Ucrania que necesita combustible, no lo están recibiendo. Los asaltos mecanizados pasan a ser de infantería al detenerse los vehículos. Incluso con defensas aéreas móviles y artillería, Rusia no puede hacer mucho porque el flujo de petróleo se detuvo. Deben quedarse donde están, y si Ucrania descubre la ubicación de estos recursos, llegarán aún más drones para atacarlos mientras siguen sin combustible. No debemos subestimar la importancia de los ataques al petróleo del Krai de Krasnodar en términos de ingresos. El petróleo que se quema no se puede vender a otros países. Ucrania se dio cuenta de eso hace mucho tiempo, y sus ataques contra el petróleo ruso han provocado una disminución constante en la cantidad de ingresos que Rusia puede obtener de su producto más valioso. La operación Furia Épica en Irán ha beneficiado a Rusia, ya que el Financial Times reporta que Rusia gana $150 millones diarios extra por el alza en los precios del petróleo tras el bloqueo del estrecho de Hormuz por Irán. Eso solo alivia temporalmente los problemas petroleros de Putin, y probablemente no sea coincidencia que Ucrania ataque repetidamente una terminal petrolera clave rusa durante la guerra en Irán. Eliminar el petróleo ahora significa que Putin no puede lucrar con él, ni sus soldados pueden usarlo en la invasión a Ucrania. Y así volvemos a los 250 drones enviados en dirección a Moscú. El impacto de estos drones se mide menos en el daño físico que han causado y más en el impacto psicológico sobre los residentes de Moscú. Los ataques de largo alcance son la mejor garantía de seguridad que Ucrania tiene contra Rusia, dijo el Consejo Atlántico en enero. Lo que esto significa es que Ucrania, al demostrar que es capaz de enviar sus drones y misiles tan profundamente en Rusia que pueden atacar lugares como Moscú, envía un mensaje claro a cualquiera que haya creído en las afirmaciones de Putin de que Ucrania está fuera de la lucha. Ucrania sigue viva y sus ataques alcanzan más lejos. La gente en Moscú lo está viendo en este momento. Por mucho que el Kremlin intente ocultar lo que está pasando con sus restricciones en Internet y redes sociales, no puede hacer mucho respecto a que los aeropuertos se estén cerrando y los vuelos se estén cancelando en masa. Una o dos cancelaciones se entienden, pero docenas en un mismo fin de semana tienen una causa. Incluso los rusos que solo ven medios estatales
Notarán que estas locuras solo pasan por los drones de Ucrania. Ucrania devuelve la guerra iniciada por Putin a Rusia. Claro, eso lo ha hecho desde hace tiempo, pero Ucrania rara vez ataca Moscú, comparado con las regiones fronterizas, remotas y poco protegidas de Rusia, que Putin no valora tanto como la capital. Los drones FP-1 de Ucrania, que según United 24 Media cuestan aproximadamente $55,000 por unidad, se están fabricando a un ritmo de alrededor de 100 por día. Ucrania puede seguir fabricando drones y enviándolos hacia Moscú, manteniendo su estrategia de largo alcance en el resto de Rusia. Eso es lo que hemos visto en los últimos días. El que Ucrania enviara 250 drones a Moscú le envió un mensaje a Putin. Lo mismo aplica a los depósitos y terminales de petróleo incendiados en el Krai de Krasnodar, ya que destruirlos fue por practicidad y psicología. Putin sabe que Ucrania puede atacar Krasnodar Krai. Ya lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Lo que no quiere aceptar, pero está claro, es que Moscú ahora es un objetivo. Supongamos que Rusia está diciendo la verdad. Los 250 drones de Ucrania fueron destruidos en los cielos de Moscú. Incluso si es así, Putin debe cuestionarse. ¿Cuántos drones más enviará Ucrania? ¿Moscú seguirá siendo objetivo? Si Ucrania sigue enviando drones a Moscú, ¿cuánto resistirán sus defensas antes de que algunos pasen y recuerden a los ciudadanos que la guerra de Putin puede afectarlos a ellos, su país y a su líder, supuestamente fuerte? Veremos si hay respuestas a estas preguntas en los próximos días. Por ahora, parece que Ucrania sigue enviando sus drones a Moscú. Y cada explosión, ya sea en el cielo o en tierra, hará que el ruso promedio se pregunte por qué, después de 4 años de lucha, su supuesto líder poderoso todavía no ha logrado someterlo. Un país que, según ha afirmado muchas veces, está al borde de la derrota. Y todo esto podría estar a punto de empeorar mucho para Rusia. Ucrania intensifica su estrategia aérea y ataca Moscú, mientras Estados Unidos termina de probar un arma que podría mejorar los ataques profundos ucranianos. La daga oxidada está por clavarse en la garganta de Putin. Descúbrelo en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más análisis de los recientes ataques de Ucrania. Gracias como siempre por vernos.